Estamos de regreso y le aprecio muchísimo a David Saucedo, que es un especialista y consultor en temas de seguridad, que esté aquí, porque más temprano le daba cuenta yo de lo que informa la Fiscalía del Estado de México, hablando de lo que hicieron pues la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, los agentes del Ministerio Público, el Poder Judicial del Estado de México, la Marina, en fin, todas las instituciones involucradas en esto que se ha denominado Operación Bastión. Ahí están en la pantalla las imágenes de Operación Bastión que ha emitido la Fiscalía del Estado de México, y sí es un operativo bastante potente por lo que estamos observando, porque es el aseguramiento de 21 inmuebles, al parecer utilizados por integrantes de un grupo delictivo que todo apunta que es la familia michoacana, aunque no está dicho con todas sus letras, pero pues para efectos de la información que se tiene, hacia allá apunta. Y pues sí, son unas instalaciones de vivienda, muchas de ellas, ¿no? Unas camas, unas decoraciones, unos animales exóticos disecados, unas columnas con chapa de oro, o sea, unas cosas que, ¿qué le digo? Lo que estamos viendo aquí, estas imágenes son 21 inmuebles al parecer utilizados por esta organización delictiva. Y bueno, pues el foco puesto en dos personajes clave que son conocidos desde hace tiempo. Estamos hablando de dos personajes que se han conocido en diferentes informaciones, pero que están pues en este momento señalados en las comunicaciones y los inmuebles a nombre de prestanombres, dice la autoridad, pero se presume que son de estos individuos de apellido Hurtado o Lascuaga. Uno, José Alfredo, al que le apodan el Fresa, y el otro Johnny Hurtado, alias el Pez, ambos considerados objetivos prioritarios. Pues está pues Operación Bastión. ¿Qué te dice todo esto, David Saucedo? Gracias por estar aquí, bienvenido al programa como siempre. No te... Ya está. Fueron localizados en municipios que son limítrofes entre el Estado de México, Michoacán y el Estado de Guerrero. Y tal y como el operativo de incautación de estos bienes lo denominaron, es justamente uno de los bastiones de los hermanos Hurtado Lascuaga, líderes de la nueva familia michoacana. En función de lo que se alcanza a ver en las imágenes, para poder construir estos emporios turísticos, estas propiedades con artículos de alta gama, necesariamente contaron con anillos de protección. De hecho, esta región es conocida desde hace tiempo, justamente por estar bajo el control de varios municipios, alrededor de una veintena de municipios del Estado de México, de Guerrero, de Michoacán, que forman parte de la vasto ya narcoimperio de la familia michoacana. Hay que recordar que este grupo criminal, que era originario del estado que le dio nombre, se recorrió y buscó otras áreas de expansión en función de la disputa que libran con el Cártel Jalisco. El Cártel Jalisco les ganó territorios en el estado de Michoacán y la familia se dirigió hacia el Estado de México, hacia Morelos, Oaxaca, Guerrero, en donde han tenido un éxito y una prosperidad que se puede apreciar en estas imágenes: zoológicos privados, instalaciones deportivas, y esto es lo que se aprecia nada más en algunos de los ranchos incautados. No dieron a conocer las autoridades los nombres de las personas que fungen como prestanombres de estas propiedades, pero off the record nos comentan que incluso están a nombres de algunos políticos de la élite local del Estado de México. Esto con el objeto de que no fueran objeto blanco de algún tipo de investigación de tipo judicial. Es realmente sorprendente que la familia michoacana, a pesar de estar en el ojo del huracán y haber protagonizado eventos de alto impacto y en teoría tener órdenes de captura, algunas con fines de extradición a los Estados Unidos, a pesar de todo esto tiene la capacidad, el tiempo, los recursos para construir este tipo de emporios. Pues sí, estamos viendo estas imágenes y bueno, pues no se le resta mérito a la operación Bastión, porque se ve que es una operación que se hizo, bueno, no se ve, se informa que es una operación que se hizo de manera simultánea. Es un golpe fuerte a esta parte de la criminalidad. David, no se puede negar esto. Sin ninguna duda, no se puede demeritar, así como en ocasiones hemos criticado con dureza
la actitud de brazos caídos, en ocasiones cómplice de las autoridades para enfrentar a los grupos criminales. Sin ninguna duda, el haber incautado este rancho da una percepción positiva. Bueno, son varios, son 21 propiedades. Así es. Uh-huh. Así es, el gobierno federal parece que está tratando de equilibrar el marcador. Hay una serie de operativos en contra del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco Nueva Generación, pero el tercer grupo de macrocriminalidad en México desde hace tiempo ya lo es la familia michoacana. Son esos tres grupos, pero la atención se ha dirigido sobre todo a los dos primeros y se había dejado de lado a la familia michoacana. Es importante que las autoridades federales tomen estas medidas que yo llamaría de compensación. Si se erosiona la base del cártel Jalisco y cártel de Sinaloa, por el riesgo de que la familia michoacana logre apoderarse de algunos de los territorios de los otros grupos, pero si se golpea a todos de manera simultánea, se impide que se llenen estos vacíos de poder criminal que en ocasiones se generan cuando las autoridades dirigen sus baterías en contra de un solo grupo en particular. Y estamos, ni hablar, hay que decirlo también, David Saucedo, frente a una circunstancia en donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto una presión, a ver, si queremos llamarle odiosa, una presión odiosa a México y a Canadá, pero en este caso a México, para que haga cosas en contra de la criminalidad y del fentanilo y de otras cuestiones derivadas de sus dichos. En este caso queda la interrogante abierta y te la lanzo para que me des tu punto de vista. Esta operación Bastión y otros operativos muy potentes que hemos visto en las últimas semanas han hecho anuncios muy potentes, han tenido hallazgos muy destacados, han hecho incautaciones de dosis millonarias que han evitado que se produzcan dosis por millones y millones de cantidades. En fin, lo que estamos viendo recientemente desde el gobierno mexicano, ¿qué tanto es producto de esta, llamémosle si quieres, odiosa presión de Donald Trump? ¿Y qué tanto esto que se está haciendo se pudo y se debió haber hecho antes por parte del Estado mexicano? Qué horror, pero hay que decirlo. Coincido plenamente con tu apreciación, sin ninguna duda. La extradición de narcotraficantes de alto perfil, los 29 que fueron extraditados, la captura de los integrantes del primer círculo de los Chapitos, la extradición del hermano del Mencho, la incautación de estos ranchos, esas propiedades de la familia michoacana, tienen que ver sin ninguna duda con la presión arancelaria que ejerce Donald Trump en contra de México. El gobierno de México lo que trata de hacer es apoyar a los objetivos en materia de seguridad de los Estados Unidos, haciendo estas operaciones, estos decomisos, estas incautaciones, con el objeto de frenar la embestida arancelaria que de manera reiterada Donald Trump lanza en contra de México. México sí entrega resultados en ese sentido, pero justamente a raíz de la presión incesante. Quizá muchas de estas investigaciones iban en curso. Quizá había carpetas de investigación abiertas desde hace meses, antes de que Donald Trump lo sabía, pero no había los recursos humanos, financieros y materiales dirigidos, destinados para realizar los operativos de localización. O peor aún, o la decisión de hacerlo, porque aquí es o les faltaban recursos o la decisión de hacerlo. Había un costo, se tenía la percepción, sobre todo en círculos gubernamentales del Gabinete de Seguridad, de que proceder de esta manera contra los grupos del narcotráfico provocaría una reacción. Y siempre políticamente el Gabinete de Seguridad encuentra el momento de cómo no hacer las cosas. No vamos a capturar a tales personajes porque hay proceso electoral en la zona. No vamos a hacer esto porque va a haber una represalia y va a haber una fluctuación en las encuestas de popularidad en contra del gobierno federal. No vamos a hacer esto porque seguramente vamos a tener que capturar a aliados políticos del partido gobernante. Siempre hay un pretexto, siempre hay algo que impide que se puedan realizar los operativos de captura. Fue definitivamente John Biden el primero en desesperarse con esta situación, con la captura y extradición unilateral del Mayo Zambada, y Donald Trump, que en ese sentido no tiene ningún tipo de reparos, pues se enfrenta como locomotora todas estas objeciones que presenta el gobierno de México y presiona de manera muy contundente, y el gobierno de México dejó de lado muchas de estas consideraciones y finalmente está actuando. Coincido en todo caso con tu comentario. Esto debió haberse hecho desde antes y es justamente la presión de Washington la que está provocando que se den estos resultados.
Pues es tremendo el asunto porque, bueno, por un lado hay que celebrar que se está actuando en relación a estos personajes que, por cierto, son archiconocidos, ¿no? El pez y la fresa. Cuéntanos de estos dos personajes en particular que bueno, ahora narra la propia autoridad mexiquense el tipo de actividades criminales. Se detuvo también a un personaje relacionado con ellos de nombre Efren N., el operador de las extorsiones a los empresarios de la industria de la construcción. Nos venimos enterando, los que no sabíamos esto, de que además de extorsionar a los empresarios, les obligaban a comprar sus materiales en ciertas empresas. O sea, es un modus operandi donde los empresarios de la construcción pues quedan atrapados en las garras de estos criminales. Así que ahora estamos conociendo con mayor detalle precisamente la operación de estos personajes. Estamos hablando del Fresa y el Pez. Cuéntanos más de estos individuos, David Saucedo. Incluso la operación inmobiliaria es todavía un poco más grande, como el Fresa y el Pez financian campañas políticas al momento de que ganan está el asunto, ¿no? Sí, cuando ganan sus candidatos, No, pues, les exigen el control de las direcciones de obra pública municipales. La mayoría de los municipios tienen fondos, en esta región en particular, importantes del ramo 33, que son fondos para la construcción de obras públicas, pavimentaciones, tanques elevados, líneas de conducción de agua, electrificaciones, vialidades. Y los propios líderes de la familia michoacana cuentan con una constelación de constructoras que tienen sujetas bajo esquemas de extorsión. Les cobran entre el 10 y el 15% de moche por asignarles obra pública, pero con directores de obra pública designados directamente por el grupo criminal, y aparte, como tú bien señalas, también les solicitan que den de alta en sus constructoras algunos de los integrantes del grupo criminal, y además que adquieran los materiales de construcción en las casas de materiales que ellos también tienen bajo su control. Se trata de un negocio redondo. Los grupos de la familia michoacana se dio cuenta que en muchas regiones de México el empresario más importante es el gobierno municipal, sobre todo por los recursos que tiene en materia de obra pública. Hay un poco más de nivel de cinismo. Muchas de las direcciones de policía de estos municipios que vimos hace rato en pantalla tienen dados de alta como elementos de policía municipal a sicarios de la familia michoacana. Controlan las direcciones de obra pública, direcciones de seguridad pública, las direcciones de fiscalización que se encargan del control de cantinas, bares, giros negros, en donde se comercializan drogas ilícitas. Y por si fuera poco, también tienen el control de las ferias regionales. En estos municipios, la fiesta más importante anual del pueblo, pues suele ser la fiesta patronal. Entonces ellos también tienen un circuito de cantantes que llevan a los distintos municipios para que se presenten y lavan activos financieros camuflajeando entradas en los conciertos que ellos mismos organizan. Como podrás ver, realmente la autoridad municipal en varias de estas alcaldías se ve sumamente disminuida por el poder de los hermanos Hurtado Olascuaga, que son los herederos de la vieja familia michoacana, que en su momento fue desarticulada. Nazario Moreno, Servando Gómez Latuta, ellos son quienes heredaron este poder criminal de la familia michoacana y ahora se hacen llamar la nueva familia michoacana, que han encontrado en el Estado de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca e incluso el sur de la Ciudad de México un universo enorme de posibilidades ante la mirada complaciente, cómplice de muchas de las autoridades encargadas de combatir. El único problema con la familia michoacana, uno de los más grandes problemas que tenemos con ellos, es que a diferencia del cártel de Sinaloa o del cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, una de sus principales áreas de financiamiento es la extorsión y el secuestro. Afectan directamente a la población de menos recursos en las regiones en donde tienen su vasto narcoimperio. Pues ahí está este panorama que va incluyendo varios anuncios de incautaciones, como decíamos, millonarias, de operativos importantes. Este del Estado de México, sin duda, muy relevante. Estamos observando incluso el tipo de propiedades que pudieron instalar en esos lugares desérticos, ¿no? Para poder instalar eso, imagínate el sistema hídrico que pusieron para poder tener lo que ahí se muestra, piscinas, lagos artificiales. Es una locura. Sí, tuvieron palmeras, animales exóticos, lo que cuesta poner una cosa así en terrenos en donde el asunto pues no da para eso.
más allá de lo que cuesta poner. Y llevaron fauna exótica, plantas que no son endémicas, construyeron también pozos de profundidad para poder extraer agua de los mantos acuíferos, lagos artificiales. Realmente se trata de una propiedad de alta gama para el disfrute de ellos, de sus familias, de sus comandantes, con el objeto de diferenciarse un poco. Pero el hecho de que hayan podido construir este espacio físico y de acuerdo con las licencias y permisos de construcción, tiene cuando menos 5 años estas propiedades. Esto nos da una idea de el poder que acumularon los integrantes de la familia michoacana en esta región del Estado de México. Y que las autoridades en esta zona en particular, pues fueron omisas. Es imposible que no se hayan dado cuenta. No, imposible que no se hayan dado cuenta. Oye, pero aquí me detengo un segundo, David. Imposible de que las autoridades locales, los presidentes municipales, las alcaldes no se han dado cuenta de esto. Eso no hay duda de que desde luego va a haber procedimientos en relación a esto, pero hacia arriba tampoco, en los demás ámbitos de gobierno tampoco. Es lo que tendría que hacerse un operativo enjambre, no solo ir en contra del grupo criminal. No de los alcaldes que van por ello, seguramente. Y seguramente. Pero imagínate que queda ahí. El fiscal regional del Estado de México en la zona, el comandante de la Policía Estatal de esta región, de acuerdo con versiones que empiezan a circular por parte de integrantes de la oposición que por miedo no declaraban acerca de esta situación. Ahora que se da este decomiso, empieza a haber filtraciones y se comenta que muchos líderes políticos tenían que acordar con los líderes de la familia michoacana justamente en estas propiedades. Ahí se repartían diputaciones locales, federales, regidurías y presidencias municipales. Es un rancho que ahora sabemos la élite político-empresarial, policial, militar de la región sí conocía. Y que tan la conocía que le brindaba protección a esta zona. Cuando había operativos federales de captura en contra de los hermanos Hurtado Olascuaga, ellos pasaban largos periodos vacacionales en estas propiedades porque tenían este anillo de protección de las autoridades locales. Pues vamos a ver hasta dónde llegan estas investigaciones, pero por lo pronto el operativo Operación Bastión, pues está aquí con las informaciones que estamos comentando contigo. Y me gustaría también, David, agregar a lo que acaba de informar hace rato Omar García Harfuch. Lo habrás visto seguramente hace ratito, esta mañana de lunes. Omar García Harfuch habla de algo en Altamira, Tamaulipas. Elementos de la Marina, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza García Harfuch, dice García Harfuch, realizaron un aseguramiento de 10 millones de litros de diésel. Se aseguraron 192 contenedores, un buque, fíjate nada más, 10 millones de litros de diésel. Se aseguraron 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armamento y vehículos. Esta acción es resultado de la coordinación del Gabinete de Seguridad y Trabajos de Inteligencia e Investigación para combatir el tráfico ilegal de combustible en el país. ¿Cómo lo ves, David Saucedo? Estos volúmenes de enormes, huachicol, que son descomunales, no son producto de la perforación de los ductos de Pemex. El origen del huachicol en realidad no es de poner válvulas. Oye, menos mal que se había acabado el huachicoleo, ¿eh? No, hubo una reacción en algunas regiones del país, pero el grueso del robo, lo más importante en el robo de combustible, de diésel, ocurre en las propias refinerías, como con integrantes corruptos del sindicato de Pemex, que son los que manejan los inventarios de producción. Para la comprensión de nuestro auditorio, como ellos mismos manejan los inventarios de producción, en lugar de reportar la producción de 5 millones de barriles, reportan la producción de 3 millones y el diferencial lo comercializan. De modo que gran parte del huachicol no es en las tomas clandestinas que hemos visto y que han provocado accidentes terribles, sino que el propio sindicato de Pemex
con elementos corruptos, con integrantes corruptos de seguridad de Pemex, mueven los inventarios de producción y comercializan de este modo estas cantidades inconmensurables de combustible a empresas, a gasolineras, a incluso gobiernos que compran el combustible robado a un precio diferente, por debajo del precio de mercado. Es decir, para combatir al huachicol habría que establecer controles más estrictos, no en las líneas de conducción del combustible, sino en las propias refinerías en donde se está robando la gasolina y el diésel. Y en este caso en particular, con la información disponible que estamos viendo una cosa enorme. Estamos viendo estos contenedores. Bueno, lo que dice aquí es que se aseguraron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque, diversas armas de fuego, municiones y otros materiales. ¿Esto en específico corresponderá a lo que tú dices? Estoy casi seguro de ello. Es imposible que los ductos de Pemex no es que tengan gasolina o diésel todos los días, todo el tiempo. Hay horarios, hay días en donde se empieza a bombear para poder abastecer a los centros de distribución regionales. Pero para tener un volumen, un tanque cisterna, un buque cisterna lleno de combustible. Es un buque gigante. Y no necesariamente tuvo que conectarse con una toma, tuvo que haber un personal capacitado para poder hacer el llenado del buque tanque, y además durante varias horas. Es decir, no podía haber ocurrido nada más con el traslado de bidones, como lo podemos ver, como sabemos se realiza en las varias carreteras del país. Tuvo que haber sido necesariamente desde alguna refinería de Pemex en donde se hizo el cargamento y el robo de este combustible, alterando los inventarios de producción. Directamente. Totalmente. Ahí, pues entonces la autoridad tendría que investigar al sindicato de Pemex. Al sindicato. De hecho, grupos criminales que se han querido apoderar del huachicol y dejar fuera al sindicato de Pemex han incluso asesinado a algunos líderes del sindicato que ya les estorbaban y que ya no eran necesarios para la operatividad del negocio. No ha sido así en todo el país porque obviamente los grupos criminales no tienen el dominio. Se trata de cárteles de nivel medio. Estamos hablando de mafias del estado de Hidalgo, el cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, mafias locales del estado de Puebla, los Zetas Nueva Generación en el estado de Veracruz. No hay un gran cártel del huachicoleo, son cárteles de nivel medio que no pueden enfrentar todos de manera combinada al sindicato de Pemex. De modo que en distintas secciones del sindicato hay asociaciones criminales con mafias en los estados en donde se encuentran las refinerías. Y volvemos al punto, David Saucedo, ¿de todo esto se sabe apenas? Pues no. No, la verdad es que desde hace tiempo incluso algunos ingenieros de Pemex que fueron obligados por los grupos criminales a ser partícipes de este tipo de robo, de huachicoleo, que no quisieron participar, fueron asesinados. Algunos otros abandonando el país, renunciaron porque no querían ser partícipes de este delito y nos compartieron sus experiencias. Hará cosa de 4 o 5 años aproximadamente. Hubo una cruzada contra el huachicol, tú lo recuerdas, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se afirmó con contundencia que se había frenado el robo de combustible, pero ahora sabemos que no fue así. Muchos, al momento de comparar la venta de combustible del gobierno federal, decía que se había frenado N cantidad de robo de gasolina y de diésel, pero de haberse frenado había incrementado la facturación de ese combustible que no había sido robado y que se estaba vendiendo de manera legal. Pues de acuerdo con las autoridades hubo descenso en el robo, pero no hubo incremento en la facturación, lo que nos hacía pensar que en realidad había habido una reducción marginal, la captura de algunos liderazgos dedicados al robo de combustible para dar la percepción de que había disminuido o se había eliminado el huachicoleo, lo cual evidentemente no fue así. Pues veremos, David Saucedo, si todo esto que estamos comentando contigo, la operación Bastión en el Estado de México, el anuncio de aseguramiento histórico de 10 millones de litros de hidrocarburo, más todos los demás anuncios de los días anteriores, va a traducirse en lo que el secretario de Economía lanzó el otro día en la conferencia de prensa. Está México buscando un trato preferencial con el gobierno de Donald Trump en relación a los aranceles que están por anunciarse en las próximas horas. Vamos a ver qué tipo de tratamiento le da Donald Trump a México y qué tipo de efecto tiene en esta presión gigantesca del
señor Donald Trump a México y a los demás países del mundo, y en este caso de Canadá y México. Vamos a ver si esto tiene alguna repercusión o no en el porcentaje de aranceles o en lo que se va a anunciar próximamente. Ojalá tenga algún impacto. Yo lo que alcanzo a percibir, sin ser un especialista en comercio internacional, es que Canadá, que tiene una postura más agresiva hacia el gobierno de Donald Trump, y el gobierno de México, que tiene una postura colaboracionista en varios frentes, en materia migratoria, en materia de seguridad, pues los dos países que han tenido una postura diametralmente opuesta en la negociación con Donald Trump, han obtenido la misma respuesta del gobierno de Washington. Es decir, no tenemos propiamente ninguna ventaja comparativa por tener esta actitud obsequiosa con los norteamericanos. México ya es tercer país seguro, hace decomisos, capturas de narcotraficantes. De facto, pero... Sí, tercer país seguro sin reconocerlo, pero de facto. Lo tenemos, y en realidad no tenemos por parte de los norteamericanos una respuesta en positivo. Recibimos más o menos el mismo trato que Canadá, y Canadá no ha dado las concesiones que nosotros. Me parece que el siguiente paso que ha comentado la presidenta Claudia Sheinbaum es que México también se suba a la guerra comercial de los Estados Unidos con China, imponiendo aranceles a los productos chinos. Me parece que sería un sinsentido, pero esa es la estrategia que está siguiendo actualmente el gobierno federal, darle la mano al presidente de los Estados Unidos y recibir bufetadas cada vez que se acerca la fatídica fecha de imposición de aranceles. Que es mañana, por cierto. Pasa mañana. El 2 de abril es la fecha establecida por parte de Donald Trump para este propósito. Pero bueno, pues habremos de ver el asunto. Y aquí mismo en México, independientemente de la odiosa presión de Donald Trump, que podemos entender está generando estas acciones del Estado mexicano, bueno, no se les quita importancia, pero nos muestra también el tamaño del monstruo. Porque estamos viendo operaciones que involucran cosas gigantes. O sea, 10 millones de litros de diésel se dice fácil. 192 contenedores se dice fácil. 23 tractocamiones de remolque. Caray, ¿qué es esto? ¿De qué tamaño es el monstruo? Lo estamos viendo en vivo y en directo. Y en todos los casos se dan estos decomisos, capturas, sin que se dispare una sola bala. Lo que nos hace suponer que los grupos criminales se enteran a tiempo de que hay un operativo federal en curso y logran evadirse de la acción de la justicia. Es decir... Sí, nadie defendió nada. Qué buen punto. Alguien les dio el pitazo, en perfecto español. En perfecto español. Alguien les dio el pitazo para que sea la escena brutal, porque esto es impresionante, pero no hay nadie por ahí que lo defienda. Nadie está diciendo no se lleven mi contenedor. En efecto, y me parece que de gran parte de esta información, no lo dicen las autoridades mexicanas, sí se debe a la labor de geolocalización con drones, con aeronaves tripuladas que está realizando el gobierno de los Estados Unidos. Creo que forma parte de los acuerdos secretos del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno mexicano, de que los norteamericanos ponen la información e inteligencia y el gobierno federal en tierra hace los operativos. Y ya no le queda otra más que hacerlos. Se cortó la comunicación con David Saucedo. Ahí escucho, Carmen, sí. Bueno, escuchándote y siguiendo el hilo de lo que estás diciendo, bueno, a ver, sí, coincido contigo que es altamente probable, si no lo queremos afirmar categóricamente, altamente probable que información estadounidense en estos procesos de colaboración de los cuales se ha hablado muchísimo, pues ¿cuál colaboración? Pues colaboración para decirte aquí, aquí y aquí está ocurriendo esto. ¿Hasta dónde puede llegar esta colaboración y hasta dónde van a llegar estos anuncios? Vamos a ir viéndolo, pero por lo pronto en pocos días, en pocas semanas estamos viendo lo que no se ha visto. ¿En cuánto tiempo, David Saucedo? Yo te diría que cuando menos 10 años no veíamos operativos de este calado. Se comenta en la prensa de los Estados Unidos que justamente la visita de la secretaria de Seguridad, Christine, la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum, fue para entregarle en mano información para la captura de objetivos marcados dentro de los 10 delincuentes más importantes, la lista de los 10 más buscados del FBI y de la DEA, también para la desmantelamiento de algunos narcolaboratorios, para que no hubiera ninguna duda
se le entregó directamente en mano a la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de la secretaria Cristín la información para que a su vez ella la procesara con el Gabinete de Seguridad mexicano y finalmente se hicieran estos operativos y estas capturas. Esto explicaría en parte las razones por la cual Donald Trump tiene una actitud tan distante y tan poco agradecida hacia el gobierno de México. Ellos creen, aparentemente con razón, que todos estos logros que se obtienen en materia de combate al narcotráfico en México no son mérito del gobierno de México, sino que son impulsados por el gobierno de los Estados Unidos. De ahí que ellos crean que le están dictando cómo hacer la tarea al gobierno de México y en consecuencia el gobierno de los Estados Unidos no tiene por qué agradecer de ningún modo algo que ellos mismos están planeando, ordenando y dirigiendo a distancia. Puf, con esto nos vamos, David Saucedo. Muchísimas gracias por estar aquí y si no tienes inconveniente, seguiremos hablando. Buenos días.